la gran puerta de inicio del preludio, con dos virtudes teologales representadas con la cruz y el cáliz, que es la fe. A veces aparece con los ojos vendados. Y también la esperanza, que es el motivo de esta exposición, la esperanza que porta en su mano el ancla náutica. El Papa Benedicto XVI dijo que la fe es esperanza, por eso hemos querido vincular estos dos conceptos. Solo creyendo se puede esperar en el más allá. ¿Y cuánta esperanza en todo hace falta hoy día? Pues mucha, precisamente hablamos de eso en la exposición. Hemos querido construir un relato desde el antónimo de la esperanza, desde el sufrimiento del hombre. Y por eso nos encontramos con esta gran cruz de inicio, que es una cruz en la que no hay cuerpo, no hay en principio un crucificado, porque representa a los crucificados del siglo XXI, los sin techo, los abandonados, los que no tienen recursos para terminar el mes. En esa cruz hemos querido iniciar un discurso que culminará en el no tengáis miedo, y por eso este preludio es como una canción en la que las tonalidades se empiezan a escuchar para después en la catedral aterrizar en cada uno de los movimientos de este tema. Pero una cruz llena de luz. Una cruz que impacta, ¿verdad? Que deja al espectador con la boca abierta, porque es una cruz en la que no hay crucificado y en la que el guionista quiso reflejar que es la cruz a la que todos los que sufren se agarran. Lo novedoso de esta exposición es que no hay capítulos, hay momentos y movimientos. Tenemos tres momentos fundamentales: el momento de la pasión, el momento de la resurrección y el momento de la misión, y tres movimientos internos. ¿Qué es un momento para mí? Un momento es la experiencia vital, concreta, auténtica, individual, pasajera y provisional, tan importante porque repercute en todo lo demás. Y empezamos con el primer movimiento, que es la pasión. Sí, es un momento, el momento de pasión, con un primer movimiento que es la desesperanza. Y entonces tenemos aquí las obras contemporáneas, por ejemplo, de Antonio Pedrero, de Satur Bizán. ¿Qué tenemos en nuestra tierra? Una tierra despoblada, rica en productos, rica en posibilidades, rica en beneficios, rica en gentes, pero con una pobreza extrema de posibilidades y de futuro, con el contraste de una vida urbana cada vez más liberal, más individualista, donde la vecindad se ha sustituido por la ley. Lo importante es que el otro no me importe, que el otro no me moleste. Entonces fíjate qué sustitución de la experiencia de puertas abiertas a puertas cerradas y seguridad. Y una debacle más de esta desesperanza, la falta de la maternidad. Bueno, la obra de Baltasar Lobo, que es impresionante y que siempre queda, digamos, anonadada a toda la gente. ¿Qué pasa en nuestra tierra con esas cifras de natalidad que provocan un descenso radical de posibilidades? Una maternidad en secular y una maternidad en cristiano. Esta escultura preciosa de la maternidad de María. Y en toda esta crisis, en toda esta debacle, el momento angustia. Bueno, esta obra de Lepozas, que queda a todo el mundo con los pelos de punta, con la piel de gallina, donde se ve a un niño que puede ser cualquiera, que está sufriendo en su cuerpo y en su espíritu. ¿Y qué pasa cuando nos acontece la angustia? Que de repente nos enfrentamos aquí. Un momento cumbre de la exposición es este, en el que Esther, no hay nada. Aquí el guía para. Y para de repente. Y la gente se pregunta por qué se para. Como la gente se pregunta qué sucede cuando nos sobreviene la angustia y cuando todo lo que teníamos montado ha quedado en nada, ha quedado en vacío. Un tema muy actual y que la gente siente. Tiene esa sensación de nada. De nada. ¿Qué puedo hacer? Absolutamente nada, porque no hay salida, porque no hay respuesta, porque no hay posibilidad. Primer momento, la desesperación. Segundo movimiento del primer momento, la pasión del hombre. ¿Qué ha sucedido con los hombres que sufren? Curiosamente, aquí hay una aportación muy original del guión, que es que el orden del sacrificio no es un orden cronológico, de los primeros que sufrieron a los últimos, no, es un orden cualitativo, de menor sacrificio a mayor. ¿Y cuál es lo que propone esta exposición? Que el mayor sacrificio que existe no es el que des tú la vida, sino el que veas darla al que tú más quieres. Con lo cual, curiosamente, los dos últimos niveles del sacrificio son el de Abraham, que casi entrega a su hijo, y el de María, que ve cómo su hijo entrega su vida. Que de nuevo pasamos de ese primer movimiento del segundo momento, a un segundo en el que ya nos habla de los sacramentos. ¿Y los sacramentos qué son?
Oye, ese más allá que esperamos, ¿cómo se concibe aquí? ¿Cómo lo vivimos aquí? Y lo vivimos ayudados por el bautismo, por la unción de enfermos, por la Eucaristía. Y ellos adelantan, fíjate ya, el tercer movimiento. Este es muy interesante porque el tercer movimiento tiene muy pocas piezas y nos habla de las bienaventuranzas, del paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En todos los modos y las maneras en las que te acercas al otro y haces de salvador del otro y pones tu esperanza en el otro. Tercer movimiento que culmina aquí. Otra vez la nada. Pero cuidado, la nada en la que no había nada después de la angustia, la nada de la muerte en la que la vida culmina y la nada del sepulcro vacío donde la vida empieza. El último momento, la misión. Y el momento es, ¿y entonces qué tenemos que hacer ahora? ¿Por qué? Era muy importante que la gente entendiera que nosotros, en esta exposición puramente conceptual, que recoge las mejores obras de arte de nuestro arte de castellano leonés y de otras zonas, como bien has dicho, era muy importante que recordáramos que a la esperanza hemos llegado aquí, no directamente al concepto, sino por el antónimo. Y el antónimo de la esperanza es el miedo. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para tener esperanza? No tener miedo. Hay una llamada en este movimiento a no tener miedo tú. ¿Y cómo combatimos el miedo? Pues el miedo solo se combate de una manera, porque hay alguien que te sostiene. ¿Te acuerdas cuando tenías miedo de pequeña? ¿Qué hacía tu padre? Me iba a la habitación de mis padres, al refugio, ¿no? A quien te protege. Nadie te decía que no había fantasmas, te decía, ven. Aunque los hubiera, lo importante que es que alguien va a estar contigo. No tengas miedo para ti, no tengáis miedo como comunidad. Porque en el fondo la resurrección lo que ha hecho es animar a las comunidades a romper las ventanas y las puertas, a no tener miedo. Un hombre sin esperanza es un absurdo. Y muy importante, el profeta que anuncia la llegada de la salvación, ¿dónde lo hace? En el desierto. En la nada. En la nada. Con lo cual siempre es un momento fantástico, la nada existencial, la nada vital, para poder pensar que ahí es donde nace la esperanza. Cuando lo tenemos todo, no tenemos nada que esperar. Y nos adentraríamos en el último movimiento del último momento. Efectivamente. La exposición de las edades del hombre es la palabra de la diócesis al mundo, la palabra de la diócesis de Zamora. Y en este caso, el tercer movimiento es la palabra final, un monosílabo. Amén. Amén. Y amén es así sea. Estoy contigo, me abandono en ti, me fío de ti, me abalanzo a ti. Fíjate, cuando uno tiene que decidir y se pone ante el abismo de su vida y se tira. Y alguien le sostiene. Y a eso lo llamamos la gracia, en cristiano. Y en humano llamamos la compañía, el encuentro, el amor. Siempre que estás ahí, alguien te ha cogido, alguien te ha sostenido, alguien te ha ayudado, alguien te ha mantenido. Y tú le has dicho, es verdad. Y la forma de decir es verdad en hebreo es eso, emuná, así sea. A punto de salir de las sombras a la luz. Pero fíjate, el cuadro de la luz siempre nos dice que conviven con nosotros las sombras. La estatua del Salvador siempre nos dice que alguien nos sostendrá, que alguien nos acogerá, que unos brazos abiertos nos recogerán y que alguien enjugará también nuestras lágrimas. Ese alguien que es para el creyente el Salvador, que es para cualquiera de nosotros el encuentro que mantenemos siempre con los demás. Esa es nuestra esperanza.